Ya, primero vamos a empezar con lo que serían unas preguntas de exploración para irnos ajustando al tema. Entonces, lo que nosotros quisiéramos saber es que, ¿qué saben ustedes más o menos sobre el impresionismo, posimpresionismo y el puntillismo? Si alguna vez lo han hecho o si saben si pueden hacerlo o no pueden hacerlo. Bueno, acerca del puntillismo, lo que puedo decir es que he visto, lo digo porque Tommy nos ha presentado dibujos que él ha hecho de puntitos. Entonces, eso sería dibujos hechos a base de puntitos. Ya, está bien, gracias, Mafer. ¿Alguien más? Yo sugiero que hable Tommy. Aquí voy. Bueno, el puntillismo es una técnica artística que fue creada apareció por primera vez en el año de 1884, con los primeros artistas que hicieron esta técnica del puntillismo, de crear imágenes o objetos a base de punto. Es Henry Edmondson Cross y Bukovac. Ya. Eso. Ya. ¿Y ustedes creen que eso pueden hacerlo, Tommy? Sí, pero ¿Ustedes? toma demasiado tiempo. Yo un dibujo por lo general acabo 2 a 3 meses solo en puntitos. Y una hoja 4. Ya. A ver, ahora sí seguimos. Bueno, les vamos a dar a conocer algo más que es acerca del impresionismo. Para ustedes que ya nos dieron a conocer qué es el impresionismo, para mí, el impresionismo fue un movimiento pictórico. Este surgió en Francia en las últimas décadas del siglo XIX. Este rechazaba el academicismo y el romanticismo de la pintura de la época y proponía nueva mirada sobre el arte, más cercana a la realidad contemporánea. Pastelelis. ¿Me confirman si se pasó? No. Ya, te fuiste mucho. Ya. Aquí tenemos algunas de las características que se dieron en el impresionismo. En esta se daba la combinación de colores y pinceladas, tenía una creación de nuevos pigmentos. Los artistas impresionistas pintaban al aire libre, empleaban nuevos esquemas compositivos y en el año de 1873 crearon la Sociedad Anónima de Pintores, Escultores y Grabadores Impresionistas. Algunos de sus más importantes impresionistas o representantes fue Claude Monet en 1840 y 1926. Este fue uno de los miembros fundadores del impresionismo, del grupo del impresionismo. Fue el único que hizo investigaciones hasta un final de su vida. Exploró los efectos de la luz y el color sobre los objetos en numerosas series de cuadros acerca de los diferentes momentos que se dan en la vida. Tenemos a Pierre Atgus. Es un nombre bastante difícil de pronunciar por mi parte. Este tuvo gran interés por una figura humana. Le interesaba plasmar situaciones situaciones de disfrute de la vida, serenas y bellas. Tenemos también a Alfred Sisley, 1839 y 1899. Él participó también como un grupo fundador. Tenemos a Camille Pissarro, que fue de 1830 y 1903.
A partir de la década de 1880, también participó del mismo grupo, pero con el neoimpresionismo. Beret Morisot en 1841 y 1895 es una de las pocas mujeres participantes del movimiento. Fue una activa organizadora de la sociedad de artistas y sus exposiciones. También tenemos otros dos artistas que aunque no pueden ser considerados parte del impresionismo, se puede decir, fueron cercanos al movimiento. Entre ellos está Edward Manet en 1832 y 1833 y Edgar Degas en 1839 y 1917. Tenemos algunas de las obras más importantes que se dieron en el impresionismo. Una de ellas es de Claude Monet, El impresionismo del sol naciente, que fue creada en 1872. Se plasmó sobre el lienzo con unas dimensiones de 48 por 63 centímetros y se encuentra expuesta en el Museo Mormant Monet París. La que tenemos a continuación fue hecha de Pierre-Auguste Renoir, el baile en Moulin del Guetta, del Galete, 1876. También fue pintada sobre óleo sobre lienzo, con dimensiones de 131 por 175 centímetros, y se encuentra expuesto en el Museo de Orsay, París. Y la última tenemos de Bette Morisot, que es La Cuna. Fue creada en 1872, también pintada sobre lienzo, con dimensiones de 56 por 43 centímetros. Se encuentra expuesto en el mismo museo. El video a continuación les presentaremos al final. Bueno, a mí me tocó el postimpresionismo, también se le conoce como neoimpresionismo, y fue un movimiento artístico que nació en Francia a finales del siglo XVIII, y se le presenta como una continuación o una contraposición al impresionismo, porque toma así pequeños rasgos del impresionismo y también tiene como diferencia que el impresionismo busca así como que capturar los efectos de la luz, los tonos, las, las como- bueno, y la contraposición de la luz. Bueno, la diferencia más notable es que este tipo incluye motivos simbólicos, colores poco naturales y pinceladas pictóricas. Franco, no se te está escuchando. Estaba silenciado el micrófono. Ah, perdón. Bueno, lo que decía fue que las obras hacían énfasis en los simbolismos y comunicaban los sentimientos más profundos del subconsciente del artista. Y estos son todos los representantes de este movimiento. De ahí de los que más destacaron ahí fue Vincent Van Gogh. Y pues ahorita le vamos a presentar un video que sea complementario sobre el postimpresionismo y el impresionismo. Ya comparto yo, Liz. Ya dejo de compartir.
Compártele con audio. Ahí está. ¿Alguien me confirma? Claro. Tienes que dejar de compartir y volver a compartir, pero activar la opción compartir con audio, que está en una esquina. ¿Se escucha? No, tienes que dejar Negativo. de compartir. Deja de compartir, vuelve a compartir, pero antes de compartirlo, activa la opción que es activar audio. El fenómeno de la luz que se proyecta sobre las formas y no en la ¿Se escucha? El impresionismo es una corriente artística que se desarrolló a partir del siglo XIX en Europa, principalmente en Francia. Consistió en plasmar instantes de luz, los cuales eran fugaces y cambiantes. Según esto, el foco estaba puesto en el fenómeno de la luz que se proyecta sobre las formas, y no en la representación realista de estas. Es como si nosotros miráramos un paisaje por un momento y cerráramos los ojos. ¿Qué imagen nos queda? No somos capaces de retener las formas exactas, pero nos quedamos con los colores que la luz imprime en nuestros ojos. El trabajo del artista en el impresionismo es la observación del paisaje con el objetivo de pintar lo que éste imprime en él, sin proyectar sus propias emociones en el cuadro. También se representan los colores como una característica de la luz, pues a medida que la luz del día cambia, los colores de los objetos también lo hacen. Analicemos la técnica de Claude Monet, uno de los principales pintores impresionistas. Podemos observar que usa una pincelada corta, tanto de manera vertical como horizontal, por lo que las formas están representadas mediante el contraste de los colores. Pero en muchas ocasiones, las formas no tienen la totalidad de su contorno definido, o sea, su forma no es como en este dibujo, donde puedo diferenciar un contorno que separa uno dentro de una fuera. En cambio, estas flores tienen formas abiertas, las que se fusionan con otras formas y con el fondo. No sabemos dónde comienza una y dónde terminan las otras. En esta obra, llamada El Parlamento de Londres, podemos darnos cuenta que Monet trabaja a partir de los colores primarios. Vemos cómo las sombras están representadas mediante matices de azul y la luz del sol mediante matices de rojo y amarillo. En algunas zonas podemos apreciar los colores complementarios que se producen por la mezcla de los primarios, como esta parte morada. De un pintor como Claude Monet podemos aprender que la pintura no tiene que ser realista ni perfeccionista, sino que lo importante es lo que expresamos a través de ella. Atrévete a experimentar. Los holandeses del siglo XVII. Cualquier tema o motivo, desde un jarrón a una estación de ferrocarril, es susceptible ahora de convertirse en el tema central del cuadro, siempre que se evite todo exceso de retórica en su tratamiento. Y a la renovación de los motivos acompaña también la del modo de ordenar las distintas piezas de la obra. En parte, dicho modo se inspira en los encuadres de las novedosas instantáneas fotográficas que cortan sin miramientos toda forma que se salga de su campo visual. Así, la pintura se atreve por vez primera a dar una perspectiva fragmentada del mundo que lleva a su extremo el concepto renacentista del cuadro como una ventana abierta a la realidad. Claude Monet es el paradigma de pintor impresionista y el más comprometido, por tanto, con un proyecto casi imposible, el de registrar sobre un lienzo, con medios pictóricos tradicionales, eso que en la realidad es tan frágil que se deshace como un destello o como el humo de los ferrocarriles en la bruma de una estación.
En el jardín de su casa de campo, en Giverny, Monet da rienda suelta a su pasión por la botánica, teniendo ocasión de trasladar a sus cuadros las armonías de color que alcanza como jardinero en este privilegiado cosmos de belleza. Llevado por su genio investigador, se diría que Monet deja a un lado todo empeño, excepto el más difícil, el de convertirse él mismo en lo más parecido a una cámara fotográfica en color, aunque de enfoque algo dudoso. De este modo, su ligereza de toque y la riqueza de sus tonos frescos, apenas fundidos, son para el artista los medios con que logra sus verdaderas metas artísticas, por más que tales cualidades se conviertan para nosotros en algo casi igual de valioso. En la obra realizada desde su aislamiento en Giverny, siendo ya un pintor reconocido, la búsqueda de Monet se hace más radical, rozando ya la abstracción pura. Muy especialmente en las telas que dedica al cambiante mundo de los reflejos acuáticos y los nenúfares sobre el agua, realizadas durante los últimos años de su vida. La luz y el color parecen disolver definitivamente las formas, como en la propia percepción del artista, ya casi ciego de cataratas. Aún más preocupado que Renoir por el dibujo y la composición, Edgar Degas se aplica al registro de las poses efímeras del cuerpo humano, casi con la misma tenacidad que Monet al de las cambiantes condiciones de la luz. Pero se distingue de sus compañeros de grupo en que rehúye la pintura al aire libre, resultando mucho más gratos a su espíritu los interiores de luz artificial, especialmente cuando acoge en sus temas predilectos, como son las escenas de ballet o los desnudos de mujeres en el tocador. En sus mejores cuadros y pasteles, Degas se inclina por una ordenación lo más audaz posible de los elementos que componen la escena, sin renunciar por ello al logro de un máximo equilibrio compositivo. De modo que esa audacia parece convertirse en el verdadero motivo del cuadro, a la vez que prevalece sobre otros valores como la espléndida armonía del color o la fuerza del dibujo. Las recientes teorías científicas acerca de la percepción de la luz y el color influyen decisivamente en la siguiente generación de artistas. Los pintores, llamados a sí mismos neoimpresionistas, cuyo estilo es más conocido como puntillismo, parten del método ya utilizado por Monet de deshacer las formas sobre el lienzo para que el espectador las recomponga en su retina a cierta distancia del cuadro. Solo que este ejercicio dejará de ser espontáneo en la obra de artistas como Georges Seurat o su discípulo y principal propagador del movimiento, Paul Signac. La geometrización del estilo de Seurat anticipa las inquietudes de algunas de las vanguardias del siglo XX. Y lo mismo sucede con la obra de tres personalidades muy distintas que también alcanzan su madurez durante las décadas siguientes a la eclosión impresionista. Quizás el principal rasgo en común de Cézanne, Van Gogh y Gauguin es el modo titánico con que se consagran a su proyecto artístico y vital, a pesar de la falta de reconocimiento que padecen en vida. En el caso de Paul Cézanne, sin embargo, la incomprensión de sus contemporáneos parece atenuarse al final de su vida. Esta transcurre por lo demás con cierto desahogo, por no depender económicamente de la pintura. Aunque al principio de su carrera sea considerado uno más entre los impresionistas, Cézanne evoluciona hacia un estilo exclusivo. El color, aun siendo fresco y luminoso, retrocede ante un afán cada vez más exigente por la forma. El holandés Vincent van Gogh comienza a pintar relativamente tarde, después de distintas ocupaciones en Londres, París y otros lugares, la última de ellas como predicador en enclaves mineros belgas.
En París entra en contacto con los pintores impresionistas y de la generación siguiente, como Toulouse-Lautrec, Signac y sobre todo Gauguin. También allí aprende a amar el diseño sintético y las tintas planas de las estampas japonesas que ejercen tan poderosa atracción sobre los impresionistas. Aunque la carrera de Van Gogh se prolongue por 9 años, en los que realiza más de 800 cuadros, la parte más emocionante de su extensa obra es la que ejecuta durante los 3 últimos años de su vida, transcurridos principalmente en Arles. Durante este tiempo, el artista aprovecha los intervalos que le dejan sus frecuentes crisis nerviosas, desplegando una actividad febril. Pero esta se verá definitivamente truncada al dispararse a sí mismo en el pecho a la edad de 37 años. En muchos cuadros de Van Gogh, los colores empiezan a cobrar independencia respecto de la realidad. Pero también lo hacen las pinceladas respecto de su función meramente cubriente, volviéndose cada vez más visibles en la untuosa materia pictórica. El trazo vigoroso del artista conjuga con acierto toques rectos y breves con otros largos y ondulados, enfatizando aquí y allá dibujo y color en una especie de nerviosa caligrafía pictórica. En el café nocturno, Van Gogh se recrea en la contemplación de una escena cotidiana, utilizando su técnica de pinceladas sueltas, junto con el predominio de los colores azul y amarillo que tan presentes estuvieron en toda su obra. Toulouse-Lautrec, discípulo de Degas, llega a superar la audacia del maestro en la composición de sus carteles de circo y cabaret, cuyo grafismo nervioso e incisivo tendrá una amplia repercusión posterior. Como pintor, Toulouse-Lautrec añade a la fuerza de su dibujo un gran instinto para el color que le permite condensar en sus cuadros toda la bulliciosa atmósfera del París de la Belle Époque. En sus cuadros analiza el mensaje estético de la pintura prerrafaelista inglesa y de la tradición romántica en general, pero adaptado a la paleta clara del impresionismo y sobre todo a la pasión decorativa del Art Nouveau. El pintor que mejor absorbe la esencia de este movimiento es el austríaco Gustav Klimt, autor de alegorías existenciales y retratos en que las figuras, siempre femeninas, se incrustan en un tapiz decorativo de fascinante textura. Sus composiciones poseen el secreto para la feliz coexistencia de lo más leve y lo más denso, de lo decorativo y lo simbólico, y en definitiva del ámbito del juego y el del misterio, en un difícil equilibrio de enorme atractivo visual. Ya, ahora vamos a ver lo que sería el puntillismo. Dentro del puntillismo, nosotros vamos a ver qué es, cuándo aparece, en qué consiste, las características, la técnica, que se divide en algunas, y las obras. Ya. Vamos a ver primero otro sinónimo que también le dicen al puntillismo. Al puntillismo también se le llamaba antes divisionismo, que este es un estilo artístico pictórico. Ese de aquí dio inicio con Georges Seurat, dando como la luz y el color como su tema principal. Eso tiene distintas gamas cromáticas. Y también tienen que darse cuenta algo muy interesante aquí, que es la distancia. ¿Por qué? Porque si ustedes ven un cuadro del puntillismo muy cerca, se va a ver todo distorsionado y no va a tener, como quien dice, la firmeza que nosotros queremos ver.
sino nosotros tenemos que verla a cierta distancia, lo cual hace que se dé una mezcla de colores para poder apreciar más lo que sería la pintura. Ya, ¿cuándo apareció esto de aquí apareció después del impresionismo? Apareció en el siglo XIX, en 1880. Este de aquí apareció con una investigación científica de Cheverul, que significa, que es la investigación que significa la luz y el color, que esto de aquí es muy importante en lo que sería el puntillismo. ¿Por qué? Porque tienen que ser colores puros para que se pueda diferenciar y todo cobre una mezcla para poder apreciar bien el cuadro del puntillismo. Ya. ¿En qué consiste el puntillismo? Ya. Esto se ve tan fácil la definición que dice es en poner puntos los colores en vez de pinceladas, pero se puede decir que hay diferencias. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el impresionismo clásico se puede ver una mezcla de colores y en el puntillista es diferente porque van los colores puros y no existe mezcla tal y como es, sino va directamente sobre el lienzo o sobre la tabla que esté. Alguien me dice más o menos, no sé, Mafer, tú me estabas comentando algo del puntillismo. ¿Qué diferencia más tú le ves entre el puntillismo y el impresionismo? Aquí tenemos una imagen. ¿Alguien me puede decir, Tommy, Gabriela, algo más que vean, Braulio? No sé. A mí me ver, sigue gustaría decir, Fernando. Yo puedo hablar. Sí, dale, Fernando. Ya. Después va Johnny. Ok. Básicamente el puntillismo se trataría solo, como lo dice el nombre, en puntos, en cómo se crea la imagen a través de estos puntos. En cambio, el impresionismo es como que realmente sí, no se basa solo en puntos, sino que es como que mucho más estructurado. En cambio, es mucho más complicado, según yo, puntillismo, porque, o sea, no tiene como tal una estética tradicional que es hacer entre líneas o como conocemos normalmente un cuadro, sino que solo se basa en puntos y a través de solo esos puntos construye. Claro, Y es hey. claro. Seguimos, Johnny. gracias, profe. No, solo era un comentario de cuando yo, me acuerdo, tenía un profesor, me dijo que tú sabes que, por ejemplo, para crear los colores, cuando mezclas los colores, ¿no? Por ejemplo, mezclas los primarios, el amarillo y el azul, ¿qué sale? Si mezclas el amarillo y el azul. ¿Mm? ¿Alguien tiene una idea de eso? ¿Verde? Sí, ¿no? Entonces, que el objetivo de los impresionistas, más o menos, era de esa mezcla que te dé a ti lo verde, lograrla no a través de la mezcla de los colores, sino de la yuxtaposición, de los colores. ¿Tú sabes lo que es una yuxtaposición? Sí, es el rato, en esto es lo que en sí una característica principal de lo que sería el puntillismo, porque al rato que uno se aleja al ver la imagen, la mezcla en sí parece que es como si estuvieran mezclados, pero en sí no están mezclados, entonces da la impresión de que es otro tipo de color. Sí, la yuxtaposición es eso, sobreponer o poner al lado, ¿no? El color amarillo y el azul, y eso al espectador le da la cosa verde, por así decirlo. Eso es lo que... así trabajaban la luz y por eso se llamaba impresionista. Solo quería anotar que considero, ¿no?, que deberían los profes prender la cámara, ¿no? Pero bueno, ya es cuestión de los tiempos modernos.
Los Gracias, tres. Johnny. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, sigamos. Como estábamos viendo ahora, vamos las características principales. En esta de aquí es que no se mezclan los colores y es justo lo que nos hablaba Johnny, que existe una yuxtaposición. ¿Por qué? Porque se pone uno sobre otro y al rato que ponen el color, al rato que ustedes le ven de lejos la pintura, da la impresión que es otro tipo de color. Este de aquí tiene que tener un orden. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, queremos que salga un tipo de color y queremos que tenga una luz y una sombra, si no tiene un orden, no se va a apreciar bien lo que es la pintura. Por eso es la importancia de la luz y el color. Tengamos en cuenta que este nació con una investigación que fue de la luz y el color de Chevreul. Ya. En la técnica existen diferentes propuestas, que es la de la seca, la de aceite y la acrílica. ¿Qué diferencias tiene esta? Por ejemplo, entre el aceite y la acrílica, el aceite, estamos hablando del óleo, los colores son mucho más, más profundos y la acrílica son un poquito más pálidos. Aquí nosotros podemos ver, no sé si se ve aquí, esta de aquí es la pintura acrílica, y esto de aquí es de óleo. Y cuando hablamos de pintura de la técnica seca, estamos hablando que se hace con lo que sería el lápiz, carboncillo, y entonces eso también tendríamos que ver más o menos un orden. ¿Por qué? Porque tiene que ir más separado o más junto, y también tenemos que ver la tonalidad del lápiz. ¿Con qué nosotros podemos realizar esto? Nosotros podemos realizar también en casa, podemos, como si pueden ver, aquí hay una vincha de pelo, un esfero, y aquí se va viendo cómo van los puntos, desde más chiquitos a más grandes. Hay que tomar en cuenta que mientras más grande, más oscuro se va a ver la forma, y mientras más pequeño se va a ver menos oscura. También saben utilizar un alfiler poniendo en la goma del borrador, y también saben poner para hacer con los repujadores. Lo que también se utiliza son los pinceles, y estos tienen que ser de gota para poder obtener el punto en sí. Ya, vamos a ver algunas obras. Aquí tenemos dos obras que es de Georges Seurat. Ya, quisiera que alguien me diga qué ven ustedes en esta obra, qué ven lo que le caracteriza a esta obra, qué es lo que más ustedes ven en esta obra. En cuestiones de técnica, de lo que dije, desde lo más delgado hasta lo más grueso y eso. Tal No vez sé que si para me... dibujarle, tal vez que para hacerlo no tiene como que digamos una puntuación precisa, sino es como que hecho, digamos, a base de simplemente como puntadas, así, no exactamente como la otra, pero no es como digamos un trazado preciso, por así decirlo. Pero tiene su forma, pero no así como si nosotros hiciéramos con un lápiz de una, así. Es lo que puedo observar. Gracias. ¿Alguien más? Yo veo que los fondos de Seurat en los dos cuadros, bueno, aprecio más el rojo y el amarillo al fondo, Al fondo. en el uno. Por eso es que le da el tono naranja también. Acá en el otro veo más rojo que azul al fondo. Eso. Ya, muchas gracias, Juan. Verán, quiero que tomen en cuenta que se graben muy bien estas dos pinturas que están aquí, y ahora vamos a pasar a ver otra que es de Paul Signac. Ya, este de aquí quisiera que me den como que, ¿qué le ven ahí? Porque este es otro tipo. ¿Alguien me puede ayudar? No sé, Mafer, Gabriela, Braulio. Quizás puede ser la técnica, o sea, creo que no, esto está como que más punteado, no sé, como que según yo veo y puedo observar. Ya, muchas gracias, Gabriela. ¿Alguien más? Yo creo que es más el uso de los colores, El uso de los colores. sí, porque hay una gran diferencia entre los que mostraste antes y los de ahora. O sea, y Ya.
son más, Sí, se resalta más más aquí el amarillo. coloridos y Ya. sí, o sea, Sí, ya, yo quiero que tomen en cuenta estas cuatro últimas pinturas que vimos de Paul Signac y el anterior. Estos de aquí fueron los que dieron origen. Y ahora vamos a ver una que es de Claude Monet. Esta de aquí es muy diferente. ¿Ustedes qué le diferencia a los otros cuadros? Mírense en más como que cómo le van haciendo, así como dijo Gabriela, que la una tenía como que más puntitos y eso. ¿Alguien me ayuda? Según la Lisbeth. exposición que dieron en clase, los videos, el Monet tenía ya un estudio claro del color, no era como los anteriores artistas, por así decirlo. Él no ponía de loco las figuras ni tampoco el color, sino él ya tenía un concepto claro y un estudio preciso del color. Él por eso de estas obras que son distintas, como las dices tú. Ya, gracias Juan. Sí, también se realizó el ejercicio del cerrar el ojo, en que más o menos hacía referencia que no se podía captar, o sea, todo en un contorno, más o menos lo hago referencia porque más o menos es así, no va el uso de los colores indistintamente, sino que ya más o menos tiene algo definido, como ser el cielo es azul, entonces va de ese color más o menos, y tiene no una coordinación. mezclado. Ajá, Y aparte ya empieza la utilización de la espátula, ya no es puntillismo. Ya, verán, ahora vamos con esta que es de aquí de Vincent Van Gogh, los trazos del color. Todos conocemos mucho esta obra y quiero que se den cuenta en los trazos. Y esto también hubieron discusiones diciendo que no se le podría considerar que sería el puntillismo porque se veía como mezcla de colores. Pero al final salieron dando que si era puntillismo. ¿Alguien me dice qué otra diferencia ven entre estas obras de las anteriores? en que en esta obra como no se resalta más lo que sean puntitos, sino que más son como que pequeñas rayas y eso. Y eso. O sea, hay una gran diferencia entre esta obra con la que mostraste primero. Claro. Y también el amarillo. Ajá. Pero también en esta vuelta se resalta lo que son los colores de anteriormente. Como decía un autor que nombraste, resalta el amarillo y el azul en sus obras. Ya. Ahora, esto es lo que íbamos. En las técnicas nosotros tenemos diferentes, que son del primero que vimos, dijo, son como que más puntos y son puntos más pequeños. Y por ejemplo, en esta de aquí nosotros encontramos los que son manchas y las manchas dan una diferente composición y se puede observar de una manera apreciable, pero es muy distinta a la de los puntos y a los de trazos que es de Vincent Van Gogh. Aquí se puede ver la diferencia. Ya, aquí hay un video, son dos videos de apoyo. Yo los voy a colgar aquí en el chat para que ustedes vayan a ver, porque el uno sí es medio larguito, dura 7 minutos y el otro dura 4 minutos, que es el que les voy a presentar ahora. ¿Me confirman si se ven? Ya, ahorita sí se ve. Hola, soy Santini y bienvenidos a todos al canal. Hoy vamos a platicar sobre un estilo de arte, de trabajo, de diseño, de pintura que nace en los años 1800 y que para algunos es algo muy relajante y para otros bastante estresante. Nos referimos al puntillismo. Adelante. Puntillismo. Bueno, como el nombre lo indica, es un estilo de dibujo o pintura que consiste en crear imágenes mediante la aplicación de puntos. Estos, al verse a cierta distancia, componen las figuras de manera nítida. Bien, empecemos con su historia. Este estilo adquiere su nombre y popularidad por primera vez en 1886, encabezado por el pintor neoimpresionista Georges Seurat, él junto con algunos artistas seguidores.
En este periodo se utilizaba solo la pintura y agregaban puntos de colores puros en vez de pinceladas en la tela, lo cual creó que se desprendiera del impresionismo popular, ya que a pesar de que el puntillismo es considerado una corriente continua de este impresionismo, se aleja de este con la concepción de formas y los volúmenes, y es que en el puntillismo las formas se concebían dentro de una geometría de masas puras, siendo sus cuadros perfectos ejemplos de orden y claridad. Muy bien, ahora sigamos con las características. Tanto en la pintura como en el dibujo tienen en común el acumulamiento de puntos, pero en el caso de la pintura tiene dos características principales. Una de ellas es que los colores usados siempre son colores puros. En algunos casos son solo los primarios, pues uno de los retos, como pintor, es que por medio de pocos colores pueda sugerir toda la gama de luz y sombras dentro de la obra sin revolverlos en la paleta. Otra de las características es que el tamaño de esos puntos, dentro por lo menos de la pintura, deben ser similares, para ayudar al efecto visual. Ahora, estas características son diferentes dentro del dibujo, pues cambia solamente un poco, ya que es mucho más permisivo. El tamaño de los puntos y la distancia entre ellos puede variar. De hecho, a esto se le suele llamar como un tramado, y con este punto vamos a hablar de algunas curiosidades. El tramado es un método de puntillismo que nace principalmente en las imprentas. Un ejemplo que podemos ver en la actualidad son los mangas, donde dentro de estos dibujos hay medios tonos realizados por medio de tramados, para su facilitación a la hora de imprimir. Hoy en día existe un ejemplo mucho más común, de hecho dentro de nuestra cotidianidad. Las pantallas y monitores manejan el puntillismo. Sí, así es. Lo que conocemos como píxeles son la evolución de esta obra impresionista. Estas pantallas manejan solo un puñado de colores, pero la mezcla de todos ellos nos dan esta clase de imágenes nítidas que nos permiten ver películas, videos o imágenes. Bien, eso ha sido todo. Espero que el video les haya gustado muchísimo. Ahora, les quiero comentar. A ver, Johnny, ¿usted tenía alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Solo quería, cuando estabas preguntando de las diferencias que veíamos entre las tres imágenes que pones, ¿no? Del puntillismo, impresionismo y la obra de Van Gogh, a mí me gustaría recalcar que lo que diferencia o cómo se va evolucionando, por así decirlo, es que en el puntillismo, pues no vimos que son puntos, ¿ah? Y eso se hace, ya en Van Gogh ese punto es un punto melancólico, por así decirlo, ¿no? Es un punto que va expresando algo, entonces por eso tiene esa forma, ¿no? Por eso que lo podríamos encasillar como un impresionismo abstracto, ¿no? Un expresionismo abstracto, ¿no? Ya ese punto, ¿no? Esa pincelada denota o deviene un sentimiento, un estado de ánimo, una subjetividad. Creo que por ahí podemos ir viendo esa evolución, podría decirse, de esta técnica, ¿no? Y nada, solo ya ahorita para comentar, ¿no? Me pareció súper interesante lo que dijo de los píxeles, era la evolución de esa técnica del puntillismo y que se hacen muchas cosas, entre ellas como programas, videos y estas cosas, y como no una clase de Zoom. Quizás no existimos y somos solo puntos. No creo. ¿Ya alguien más quiere comentar algo tal vez? Ya, bueno, ahora vamos a recordar. ¿Alguien me puede decir, Gabriela Chafa, tal vez, en qué siglo inició el puntillismo? Mafer, Braulio. ¿Están en clase? Era por más o menos 1800. por 1840.
1884. Ya, por ahí más o menos. ¿Alguien más? 1880. 1884. Ya. 1884. Ya, es en el siglo XIX, se da en 1880, pero se hace más fuerte y sale en 1886. ¿En qué consiste la técnica? Esto era algo muy fácil. ¿Alguien me dice? La Michelle. técnica, perdón, la técnica, está preguntando la técnica del puntillismo, la técnica de ponerle tilde a las preguntas. La técnica en sí consistía que viene de diminutos, desde esa palabrita puntitos. Ya, diminutos puntitos. Ya. Sí, exactamente. Era Con más o el... menos, Sí, dime. era como más o menos como consiste en representar una vibración luminosa mediante puntitos, más o menos, es decir, realizado como más o menos un boceto, sería como que una parte de un todo y irlo haciendo en puntitos, como ser un círculo, hacerlo boceteado, entonces ir haciendo puntitos llenando, entonces después borrarlo, entonces como que queda los puntitos más resaltados y eso. O sea, más o menos yo así entendí. Y Giovanni, ¿con qué pintor inició? Mande, perdón. ¿Con qué pintor inició y con qué estudio? ¿Te lo sabes? Era con Paul Zigzag, dan origen, algo así. No, No era no. con ese, entonces no me acuerdo. ¿No era con George Johnny. Seurat? Era con Manet, o Monet. Y No, es con George Seurat. George Seurat. ¿Y, Tienes razón. ¿y el estudio? ¿Con qué estudio inició? De los puntos. No, inició con el estudio de la luz y el color para que todo lleve un orden y eso vimos en las características principales. ¿Y qué técnicas resaltan? Dentro de la técnica del puntillismo habían diferentes. ¿Cuáles eran? La mezcla de colores básicos. No, en donde- en el puntillismo no se mezcla. Aceite acrílico y seco. Y la armonía. Acrílico y seco. Ya, gracias Juan. Ya. Sí, Johnny. No, bueno, ya. Ya, ahora tenemos una actividad que es un trabajo individual. Esto lo van a resolver. Tienen que abrir en el navegador, les voy a pegar este link y van a responder las preguntas que están ahí y de ahí ustedes mandarán una captura al chat de Arte Occidental y tendrán 20 minutos para hacer. Ya.